Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro 17º ciclo de charlas de Cuarentena Conciencia, esta vez la Semana Floral. Y bueno, no olviden que tenemos andando un concurso en el que podrán ganar uno de estos grandiosos libros sobre flora nativa, los secretos de nuestras plantas y Chile, nuestra flora útil, de Gloria Montenegro. Para participar, solo debes seguir nuestra cuenta de Instagram, Naturalistas Chile, y la cuenta de TravelBookCL, ir a dar like a nuestra publicación en Instagram sobre el concurso, comentarla etiquetando a dos amigos, compartir la publicación etiquetándolos y eso es todo. El sorteo lo realizaremos el domingo 16 de agosto. Recuerden que esto va a ser solo en Instagram, así que muy atentos. Y de paso, también les contamos que tenemos activo un código de descuento disponible para compras a través de Travelbooks para los libros de flora nativa de valor ornamental. El código de descuento es FN001 y pueden encontrar más detalles en nuestro Instagram. Y bueno, sin más preámbulos, nuestra invitada de hoy se trata de Constanza Roa Solís, arqueóloga y actualmente realizando su doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy honrados de tenerte como invitada y que lo disfruten. Hola a todas, a todos y a todes. Bueno, como dijo Clemente, soy Constanza Roa, soy arqueóloga y hoy día les voy a hablar de la arqueología de las plantas y el conocimiento botánico ancestral del sur de Chile. Bueno, primero que todo me gustaría partir agradeciendo al equipo de naturalistas por la invitación. Y bueno, como estoy en un ciclo de charlas con ecólogos, botánicos, voy a partir explicando un poco qué entendemos nosotros los arqueólogos por arqueología. Bueno, esta es una imagen que googleé en el fin de semana y puse, bueno, arqueología en Google y me aparece aquí una pirámide maya. Acá aparece una excavación, ¿cierto? Con un entierro, lo que parece ser un entierro y unos arqueólogos sacando una foto. Acá aparece una cabeza colosal mesoamericana. Y acá los arqueólogos, o no sé, unos turistas posando para la foto. Acá aparece un arqueólogo que está, bueno, excavando así súper minucioso, con guantes, ¿no? Con brocha, un cráneo, más pirámides, acá aparece un entierro, un esqueleto con una ofrenda cerámica, y bueno, acá un sitio clásico europeo de la Edad de Piedra en Inglaterra. Y bueno, acá puse unos memes que están en realidad quizás más dirigidos a nosotros los arqueólogos. Bueno, este lo saqué de una publicación de un colega español, de apellido vizcaíno, de un artículo de arqueología pública. Entonces, acá dice arqueólogos, lo que mis amigos creen que hago, lo que mi mamá cree que hago, lo que la sociedad cree que hago, lo que los videojuegos creen que hago, lo que yo creo que hago y lo que realmente hago. Acá otro meme que dice, construye el esqueleto como un real arqueólogo, y sale un dinosaurio. Y aquí, bueno, otra imagen súper ilustrativa que dice que los arqueólogos en realidad nosotros no excavamos dinosaurios. Bueno, pero entonces, ¿qué es la arqueología, no? A rasgos súper generales, la arqueología nosotros la vamos a entender como el estudio de las sociedades humanas pasadas desde sus restos materiales. Y aquí, desglosando un poco esta frase, vamos a hablar un poco de qué entendemos como sociedades pasadas. Bueno, acá en América, ¿qué entendemos como sociedades pasadas? ¿Cierto? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pueblos prehispánicos, precolombinos, ¿no? Antes de la llegada de Colón. Y también, en general, se habla de las sociedades prehistóricas, ¿ya? Esto como con la idea de la prehistoria, más como del viejo mundo, que la prehistoria es todo lo que hay antes de la invención de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, la arqueología prehistórica se va a dedicar a estudiar a estas sociedades de homínidos, ¿no? Que todavía andaban en bandas de cazadores-recolectores, ¿cierto? Y no solamente va a estudiar a las sociedades, o sea, al ser humano moderno, sino también a los, por ejemplo, a los Neandertal o a otros homínidos previos.
Acá, por ejemplo, hay una imagen de un sitio arqueológico en España que es del Pleistoceno medio. Estos son evidencias arqueológicas de homínidos pre-Neandertal, ¿ya? Bueno, por otra parte, también está la arqueología clásica, que la arqueología clásica va a estudiar las sociedades, por ejemplo, la griega y la romana. Ya aquí también puse una imagen de un sitio clásico, ¿cierto?, de Chipre, que es el Palacio de Amatunte, y bueno, es griego chipriota del siglo IV antes de Cristo. Y bueno, también me gustaría hablar de como otra rama de la arqueología, que es la arqueología histórica, ¿ya? Que, bueno, la arqueología histórica, su objeto de estudio son las sociedades industrializadas, ¿no? Se podría decir que es una arqueología del capitalismo. Entonces, bueno, la arqueología histórica trata como de separarse un poco de la historia, ¿cierto? Que la historia, por lo general, es esta historia construida en base a la voz de las clases dominantes. En cambio, la arqueología histórica va a buscar ser un poco la voz de los sin voz, ¿no? Y, por ejemplo, estudios de arqueología histórica van a ser, por ejemplo, estudiar las condiciones materiales en las que vivían los obreros, ¿ya? Y van a estudiar esto a través, por ejemplo, del estudio, no sé, de las casas donde ellos habitaban, ¿ya? La arquitectura, etcétera. Bueno, acá hay un sitio emblemático del norte de Chile, ya es la aldea de Tulor. Este es un sitio, bueno, que tiene, bueno, arquitectura a la vista, ¿cierto? Acá se ven las paredes de los recintos que están semisepultadas todavía por arena. Y acá hay una imagen de la excavación de los años 80, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un sitio así como lo que uno más o menos imagina como un sitio arqueológico, ¿no? Que es un sitio con arquitectura, como más o menos monumental, pero la verdad es que por lo general nosotros los arqueólogos, y bueno, sobre todo las arqueólogas y los arqueólogos, sobre todo en Chile, no vamos a excavar tanto este tipo de sitios, sino que más bien el común de los sitios que nosotros excavamos son sitios más bien así. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un yacimiento en la isla Santa María, en la región del Biobío. Y bueno, si uno pasa caminando por acá, lo más probable es que no encuentre nada, sobre todo una persona que no es arqueóloga, que no es arqueólogo. Quizás va a haber unos restos de concha, quizás va a patear un fragmento de cerámica, pero en el fondo, en general no se va a notar que abajo de esto hay un sitio arqueológico, ¿no? Y bueno, también estas imágenes era para ilustrar también como la idea clásica que se tiene del arqueólogo de un profesional de terreno, ya que es un profesional que siempre está como en el campo, excavando, pero bueno, la arqueología, como toda otra disciplina científica, tiene distintas etapas, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a elegir un tema o una zona que queremos nosotros estudiar, ¿cierto? Y primero vamos a hacer una revisión de antecedentes, o sea, vamos a leer todos los artículos científicos que hayan escrito al respecto, los libros, etcétera. Y en base a eso, nosotros vamos a hacer una formulación de preguntas, ¿no? Luego de eso vamos a crear el diseño de investigación, que básicamente va a decir, en el fondo, qué es lo que se quiere investigar y cómo lo vamos a investigar. Luego que tenemos esto, el siguiente paso sería conseguir el financiamiento, ¿cierto? Los recursos humanos, conseguir un equipo de investigación, o sea, gente, porque bueno, nosotros los arqueólogos no trabajamos solos, ya trabajamos en general en equipo. Y una vez que ya tenemos todo esto, vamos a ir recién al trabajo de campo, a terreno. Bueno, en terreno, o sea, perdón, podemos ir directamente a excavar un sitio arqueológico si es que ya conocemos antecedentes de que existe un sitio, o qué sé yo, por datos, nos enteramos que hay un sitio arqueológico, pero por lo general vamos a partir por ir a buscar estas evidencias, vamos a ir a buscar hallazgos arqueológicos. Entonces, bueno, hay distintos tipos de búsqueda, de prospección, ¿ya? Están estas búsquedas remotas, por ejemplo, que pueden ser
desde imágenes aéreas, de imágenes satelitales, ya esto sí es que uno está buscando, no sé, por ejemplo, pirámides que se ven desde arriba. Bueno, por ejemplo, en Chile tenemos un colega que es antropólogo, que es Ricardo Álvarez, que él trabaja con los corrales de pesca, ¿ya? Estas son unas estructuras que se disponen en el intermareal, y él se ha dedicado desde el sillón de su oficina a buscar en la costa del sur de Chile, eh, mediante imágenes satelitales de libre acceso de Google Earth, donde hay puntos donde se ven estas estructuras o donde podrían haber este tipo de estructuras. Y él, bueno, el día de hoy tiene marcado alrededor de 1000 puntos donde hay sectores que podrían haber corrales, ¿ya? Bueno, pero en general, o sea, en realidad nosotros la técnica más frecuente que vamos a ocupar para prospectar es la prospección o inspección visual pedestre, ya que es en el fondo una revisión del terreno de manera sistemática, donde nosotros vamos a empezar a dar con los hallazgos. Y bueno, una vez que tenemos la información, sabemos dónde están los sitios, vamos a ir a excavar y vamos a obtener toda la información, todos los datos y los restos arqueológicos que nosotros vamos a analizar para responder a nuestras preguntas, y recién ahí nos vamos a ir nuevamente a la oficina o al laboratorio, ¿ya? Y aquí van a intervenir distintas especialidades que tenemos nosotros los arqueólogos, porque de todas las evidencias que nosotros estudiamos, hay distintos arqueólogos que se dedican a distintas cosas. Por ejemplo, los restos de alfarería van a ser estudiados por el analista en cerámica. Los restos de herramientas de piedra o las mismas herramientas de piedra se van a ver mediante el análisis lítico, ¿ya? Y así hasta llegar a los restos de plantas que van a aparecer en los sitios arqueológicos, ¿ya? Que es el tema que yo les voy a hablar y que va a ser analizado por la arqueobotánica. Bueno, yo titulé la ponencia Arqueología de las plantas porque me gusta mucho este título, es el título de un libro también, pero en general en la literatura esta disciplina o especialidad de la arqueología se refiere más bien como paleoetnobotánica o arqueobotánica, ¿ya? Y bueno, a grandes rasgos esto va a ser el estudio de las relaciones entre la gente y las plantas, ¿ya? Bueno, la arqueobotánica parte, o sea, los primeros restos que fueron analizados de plantas se fueron encontrando al azar en sitios arqueológicos, por ejemplo, del siglo XIX, donde aparecían restos de plantas como en súper buena conservación, o sea, desecados o saturados de agua, ¿ya? Pero en realidad como disciplina, la arqueobotánica se va a expandir hacia la segunda mitad del siglo XX. Bueno, los restos arqueobotánicos o la evidencia arqueobotánica no es nada más que restos de plantas que nosotros vamos a encontrar en los sitios arqueológicos, ¿ya? Y nosotros los dividimos en dos grupos. Por una parte, los macrorestos de plantas, que son todos estos restos que nosotros vamos a poder ver durante la excavación, y luego los microrestos de plantas, que son restos que en realidad no se ven a ojo desnudo, no se ven a primera vista y van a exigir técnicas microscópicas para verlo, ¿ya? Entonces, los macrorestos son macrorestos la semilla y los frutos, ¿ya? Que nosotros por lo general, en la mayor parte de los medio ambientes, los vamos a encontrar en estado carbonizado. Y estos son analizados por el análisis carpológico, ¿ya? La carpología. Y también podemos encontrar madera, que por lo general son carbones, ¿cierto? Que va a ser madera carbonizada, que va a ser estudiado por la antracología. Bueno, acá les puse una imagen de unos restos de semillas carbonizadas. Estas son unas semillas de peumo, ¿cierto? Un cotiledón, otro cotiledón, que son de distintas semillas, y esta es la cara interior, tan carbonizado. Y acá hay una imagen de una colega que trabaja con nosotros, la Yelén. Estas son imágenes de la estructura o la anatomía de la madera, ya de carbones arqueológicos, porque en el fondo cómo se van a determinar taxonómicamente los carbones, o sea, es necesario verlos por microscopio, en base, bueno, a la anatomía de la madera. Y, bueno, ahora en relación a los microrestos de plantas, nosotros vamos a encontrar de dos orígenes diferentes, de origen mineral y de origen orgánico, ¿ya?
De origen mineral están los silicofitolitos y los calcifitolitos. Esta es una imagen de un silicofitolito, o sea, es silicamorfo que va a tomar la forma de la célula de la planta. Ya en este caso es un tejido de una epidermis de gramínea, ¿ya? Y bueno, en relación a los microfósiles de origen orgánico, bueno, el más conocido es el polen, ¿cierto? El polen tiene su propia disciplina aparte, que por lo general, que es la palinología, que quienes se dedican a esto por lo general son paleobotánicos, ¿ya? Bueno, en otras partes del mundo también existe la disciplina de la arqueopalinología, que pueden ser arqueólogos que se han especializado en esto, en estudiar el polen de los sitios arqueológicos. Y por otro lado están también los granos de almidón. ¿Ya? Los granos de almidón por lo general se van a almacenar en estructuras de reserva de la planta, como por ejemplo en los tubérculos. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, bueno, esta imagen no es nuestra, esta la saqué en internet, y son granos de almidón de papa, ¿ya? De Solanum tuberoso. Bueno, este tipo de registro va a exigir metodologías particulares de recuperación, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como por lo general este registro, los macrorestos se encuentran en estado carbonizado, van a estar van a ser muy frágiles, ¿ya? Y bueno, también los microrestos no se ven cuando nosotros estamos excavando. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para recuperar los macrorestos, vamos a sacar muestras de sedimento. Esto, por ejemplo, es una columna de flotación. De acá nosotros sacamos muestras de sedimento que luego vamos a ir a procesar con agua en lo que se llama la técnica de flotación. Ya en este caso una flotación por máquina asistida. Y bueno, el principio con el que trabaja la técnica de flotación es que el carbón es menos denso que el agua, entonces va a flotar, ¿cierto? Los carbones flotan, el resto de los sedimentos, la arena, las piedras o el resto de los materiales arqueológicos se van a ir al fondo de este aparato. Y bueno, los restos que flotan se van a ir con el agua por este desagüe y van a ser atrapados al otro lado por una mallita. ¿Ya? En este caso, bueno, nosotros ocupamos unas mallas de Panty. Bueno, estas muestras se van a secar y luego se va al laboratorio a ver los restos en una lupa. Ya nosotros estos macrorestos los podemos ver en lupas de 10 por, 20 por, 40 por, ya, o sea, no tanto aumento. Y bueno, las semillas, la mayoría de las veces se pueden determinar taxonómicamente en esta misma lupa, pero los carbones, como les decía, se tienen que ir a ver con técnicas microscópicas. Bueno, la recuperación de los microrestos puede ser desde el mismo sedimento también. Y aquí nosotros vamos a sacar muestras de un poquito menos de sedimento desde el perfil. Ya, por ejemplo, para una extracción de fitolitos se requiere entre 4 a 10 gramos de sedimento. Entonces nosotros vamos a extraer muestras del perfil, ¿cierto? Y según el tipo de microfósil o microresto que nosotros queramos recuperar, se va a seguir un cierto protocolo en laboratorio, ya para poder separar estos microrestos del sedimento. Para el polen se requiere un protocolo, para los fitolitos otro. Y otra técnica de recuperación también de microrestos va a ser desde los mismos artefactos que uno va a encontrar, por ejemplo, no sé, una piedra, una mano de moler que se pudo haber ocupado en la molienda de los vegetales, se puede raspar y ese polvito uno después los va a ir a mirar un microscopio y pueden salir también microrestos. Por lo general se van a encontrar almidones. Bueno, y antes de seguir, quería hacer un paréntesis. Bueno, esta es una imagen. Ya, perdón. Antes que todo, yo trabajo por lo general con pueblos prehispánicos, ¿ya? Entonces, bueno, yo veo la relación de estas sociedades con las plantas, ¿cierto? Entonces, primero que todo, me gustaría como señalar que la forma en que los pueblos prehispánicos se relacionan con las entidades de su entorno son muy diferentes con la que nosotros nos relacionamos hoy en día.
Entonces, por ejemplo, esta es una pintura de Saveri del siglo XVII, ¿ya? Y aquí es como, se llama El Paraíso, ¿cierto? Entonces, aquí están Adán y Eva, inmersos en la naturaleza. Aquí están unas plantas, ¿cierto? Los animales, como súper bien integrados. Y, bueno, entonces, a lo que iba es que en general estos pueblos antiguos o previos, o quizás no, o sociedades más tradicionales, van a tener una relación, ¿cierto?, con el entorno que es distinta a la de nosotros. ¿Ya? De hecho, nosotros hoy en día hacemos una separación súper clara entre lo que es la naturaleza por una parte y lo que es la cultura. De hecho, se habla de la evolución biológica por una parte y la evolución cultural, que se separan en un momento. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un libro que es súper bonito, que es de Philip Descola, que se llama Más allá de naturaleza y cultura, que él en los primeros capítulos va a dar un montón de ejemplos de pueblos americanos, ¿ya? Y la relación que ellos tienen con las plantas o con otros pueblos, por ejemplo, o con entidades inanimadas de su medio ambiente, ¿ya? Y bueno, también explicar también que por ejemplo, Descol y Palson proponen que esta objetivación de la naturaleza como algo distinto a nosotros van a ser en algún momento en la Europa del siglo XV, ¿cierto? O sea, y de ahí, bueno, hasta el día de hoy, que estamos completamente, o sea, nosotros como personas nos sentimos completamente fuera de lo que es la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza la vamos a ver como algo que explotar. Y bueno, siguiendo en esta línea, esto es un cuadro que saqué de un libro de un antropólogo inglés, que es Tim Ingold, y aquí él muestra un ejemplo de cómo la sociedad, o sea, perdón, la ciencia occidental va a concebir al ser humano, ¿cierto? Que por un lado lo concebimos como persona y por otro lado como organismo. Entonces, como persona va a estar en una sociedad, ¿cierto? En relación con otras personas. Cambio, como organismo va a estar inmerso en una naturaleza y se va a relacionar con entidades inanimadas y con otros animales no humanos y con plantas. Sin embargo, propone este autor que en el caso de los cazadores recolectores, ellos tienen una concepción muy distinta, ¿no? Porque ellos se van a entender en un ambiente, en un entorno donde está el ser humano, la persona, y se va a relacionar en este mismo plano con otros humanos, con entidades inanimadas, con animales no humanos y con plantas. Bueno, ahora yéndonos un poco al tema ya del uso y aprovechamiento de las especies vegetales, nosotros como arqueobotánicas, como arqueobotánicos, como arqueólogos que estudiamos las plantas, en realidad cuando nosotros encontramos un resto arqueobotánico y ya lo determinamos, llegamos a la determinación de la taxonomía, en realidad a nosotros no nos va a decir nada de esa información si no conocemos cuáles son los usos, las propiedades de estas plantas, ¿ya? En la zona donde estamos estudiando, y para eso nosotros nos vamos a ayudar de la etnobotánica y de la etnohistoria, ¿ya? Entonces, bueno, en base a esto nosotros vamos a poder recopilar lo que se llama el conocimiento botánico, que se le ha llamado tradicional, local, indígena, que yo lo llamo ancestral en mi charla, porque en el fondo haciendo alusión a que es un conocimiento pasado, ¿no? Entonces, bueno, acá les puse algunos ejemplos de bibliografía en la que con la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, este libro es de un padre capuchino que llega en la primera mitad del siglo XX a Chile. Y él, bueno, este libro, si no me equivoco, fue publicado póstumo, ¿ya? Y, bueno, Botánica Indígena de Chile se hace hace una recopilación de todas las plantas, mayoritariamente del área mapuche, y él va a hablar de todas las propiedades de los usos de esas plantas y también va a recuperar los nombres indígenas de estas plantas. Este mismo padre también publica, creo que en el 1930, un libro que en realidad tenía otro nombre, que después la editorial Pehuen lo reeditó, poniéndole Lonco Pascual Coña, testimonio de un cacique mapuche. ¿Ya? Y acá, bueno, son los relatos de este lonco que él va a explicar un poco, o sea, no un poco, un montón acerca de su cultura, la cultura mapuche, y
y además todo el entorno, qué sé yo, las plantas que hay en el país mapuche, y bueno, los usos de las plantas, sobre todo cuando él era niño, ¿ya? Y bueno, otro libro también, los tomos de botánica de Claudio Cay, que son del siglo XIX, también son bien interesantes porque en algunos casos él recopila también usos en ese momento de las plantas en Chile. Bueno, otro libro un poco más antiguo, de la Bate Molina, también ensayo sobre la historia natural de Chile, también se van a recopilar usos de las plantas. Y también nosotros leemos muchas crónicas, y en este caso les quise poner esta crónica, que es Cautiverio Feliz, que la escribe Francisco Núñez de Pinay y Bascuñán, que este autor va a estar cautivo, ya, va a estar cautivo en el país mapuche durante una temporada, ya, se queda con unos loncos, y con ellos va a visitar, él describe cómo visitan otras comunidades, ya, cómo van a visitar a otros loncos. Entonces, en estos viajes, siempre las comunidades los van a recibir súper bien, así con comida. Entonces, él describe, habla un montón de la comida mapuche del siglo XVII. Este libro es del siglo XVII. Bueno, también les quería decir que el estudio de las plantas y el uso de plantas en las ciencias sociales se vuelve un tema central cuando consideramos que las plantas juegan un rol activo en el sistema socioeconómico de una comunidad. Los estudios etnológicos, etnográficos y antropológicos han mostrado, con pocas excepciones, que las plantas son una parte basal del espectro de subsistencia de las sociedades llamadas tradicionales o sociedades indígenas, ¿no? Entonces, acá les pongo la imagen de una de esas excepciones, ¿ya? Estos son los pueblos esquimales, en particular los Nunamiut, que los hace famosos para la arqueología un arqueólogo norteamericano que se llama Lewis Binford. Él, bueno, parte de su carrera, o durante gran parte de su carrera, él se dedicó a estudiar los huesos de animales. Entonces él en algún momento como que hace una reflexión y se da cuenta que en realidad él estudiando los huesos de animales en los sitios arqueológicos no iba a poder responder las preguntas que él tenía, ¿no? Entonces él decide irse a hacer lo que él llama estudios etnoarqueológicos, que en el fondo es como etnografía, ¿cierto?, a pueblos actuales de ese momento, y él, bueno, elige a las Nunamiut, perdón, porque en ese momento se sabía que ellos eran cazadores cuya subsistencia dependía en el 80% de una sola especie, ¿no?, que es el caribú, que es este animal, ¿ya? Pero bueno, esta es una excepción, ¿no? Y son los esquimales porque viven en un entorno que es súper inhóspito. Eh, y bueno, ya con respecto, hablando de la subsistencia y volviendo a las plantas, la subsistencia debe ser entendida desde una perspectiva amplia, no solo desde la alimentación, sino también considerar otros usos de las plantas, como por ejemplo el uso como leña, por ejemplo, como combustible, materias primas, como materiales de construcción y también como medicina, entre otros usos. Bueno, acá, ya yendo a la zona de estudio, bueno, a la fecha hay varios análisis de plantas o análisis arqueobotánicos o evidencia arqueobotánica en la zona sur de Chile, ¿ya? Bueno, acá les puse una línea del tiempo para que nos ubiquemos un poco. Nosotros vamos a hablar de años atrás, o sea, aquí hay 400 años atrás, 1500 años atrás, 11.500 años atrás, 17.000 años atrás. Entonces, primero está lo que vamos a entender como el periodo paleoindio, que es como el poblamiento inicial, ¿cierto? Luego va a estar el periodo arcaico, que en general son bandas de cazadores-recolectores que van a acceder a recursos silvestres del entorno. Y ya luego, hacia unos 1500 años atrás, se va a hablar del periodo alfarero en el sur de Chile. Y este periodo se va a caracterizar porque desde esta fecha empieza a haber un uso como extensivo de la tecnología alfarera, ¿ya? Al menos en el Valle Central y en la costa, ¿ya? Y
bueno, el periodo alfarero, y que, bueno, aquí termina, ¿cierto?, con el arribo europeo, y aquí ya le vamos a llamar más bien periodo colonial o periodo histórico, o postcontacto. Y bueno, la evidencia de recursos vegetales en el sur de Chile, la mayor parte de los estudios van a estar concentrados durante el periodo alfarero, ya que es el periodo como más reciente. Y bueno, las excepciones son súper poquitas. En primer lugar, un sitio súper emblemático, el sitio Monteverde, ¿ya? Que muchos de ustedes lo deben conocer porque es uno de los sitios más antiguos de América, ¿ya? Un sitio paleoindio, ¿cierto? De poblamiento americano, y este sitio está cerca de Puerto Montt. Em, este sitio ha mostrado tener una muy buena conservación de los restos orgánicos, ¿ya? Por lo tanto, se conservaron un montón de restos de plantas. Entre ellos, por ejemplo, se conservaron en buen estado hojas de boldo, ya que todos conocemos, bueno, el boldo, que se puede hacer una agüita de boldo, pero que en el fondo tiene propiedades medicinales. También se han encontrado tubérculos de papas silvestres, y bueno, un estudio más reciente reveló también que en este sitio habían restos de algas. Ya este sitio queda más bien en el interior, y ya se encuentra en este momento evidencia de accesos a la costa, ¿ya? O sea, que iban a la costa y al parecer traían y usaban algas. Por otra parte, hay una publicación mucho más reciente, de ahora del 2019, que es este sitio Chinchihuapi 1, que está al lado de Monteverde, y acá también se han hecho análisis arqueobotánicos, y bueno, se han encontrado, por ejemplo, semillas carbonizadas de luma. Y bueno, otro sitio, que es el Alero Marifilo 1, que es un sitio que es del periodo arcaico, que de hecho es la única evidencia, si no me equivoco, es la única evidencia que hay en el sur de Chile de restos arqueobotánicos, donde hicieron análisis carpológicos y antracológicos. Y bueno, en general se encontraron restos de especies del bosque templado, que es como el bosque que hay actualmente en el entorno de esta cueva. Bueno, acá, bueno, este mapa, voy a pedir disculpas, es súper malo. Era de mi tesis de pregrado y no tiene ningún nombre de ciudad ni nada, pero bueno, acá están los puntos donde están los principales, bueno, casi todos los análisis arqueobotánicos que hay en el sur de Chile. Acá está Coronel, Isla Santa María, Arauco, Cañete, Isla Mocha, la zona de Purel Lumaco, la zona de Angol, Temuco, las cuencas lacustres, de Villarrica y Calafquén, y bueno, Valdivia. Entonces, en todos estos puntos nosotros tenemos evidencia arqueobotánica, ¿no? Y, perdón, y esta principalmente es la evidencia del periodo alfarero, ¿ya? Porque, bueno, acá no está Monteverde está más abajo. Y bueno, otros estudios recientes que hay del sur de Chile, que son en realidad bien más para el sur, que es en el mar interior de Chiloé, pero lo quería comentar también porque los encuentro muy interesantes, que se le han hecho análisis en el tártaro dental, o sea, en el sarro de cráneos de canoeros, donde se han encontrado restos de células de algas y almidones de poroto, ¿ya? Bueno, ahora voy a empezar a hablar de trabajos que hemos hecho nosotros como equipo. Bueno, nosotros estuvimos con el equipo de Roberto Campbell, ya que son estos proyectos de investigación, estuvimos investigando varios años la Isla Mocha. Los sitios que nosotros excavamos son principalmente, bueno, son del periodo alfarero tardío, todos los sitios que excavamos, que son alrededor de 7 sitios. Y bueno, nosotros a las comunidades que vivían en esta época en el sur de Chile les vamos a llamar complejo El Vergel, ya entre el 1000 y el 1500. El 1500 en realidad es la fecha de la llegada del arribo europeo a esta zona. Y bueno, en realidad el complejo Vergel, nosotros los arqueólogos lo entendemos, lo definimos más bien como por los restos materiales, por la cerámica, que en el fondo se caracterizan por tener contenedores, grandes urnas, ¿no? Y con un estilo decorativo particular que va a ser una pintura roja sobre un engobe blanco, ¿ya? Sin embargo, me gustaría señalar que el complejo Vergel realmente
son las poblaciones mapuche, ya que estaban prehispánicas, pero que nosotros en arqueología lo vamos a llamar complejo El Vergel. Bueno, esta es una imagen de la... Ah, perdón, no sé si les mostré, aquí está la isla Mocha, que está frente a las costas de Tirúa. Acá la isla Mocha todavía queda en la región del Biobío, pero acá está el límite, ¿cierto?, con la Araucanía, ya que aquí no está dibujado, pero es más o menos así, pues que Angol ya está en Araucanía, pero esto es todavía en el límite del Biobío. Y bueno, la isla es muy particular porque, bueno, habitaban estas poblaciones y para el momento de la llegada de los europeos, esta isla va a ser muy visitada por navegantes, ¿ya? Bueno, por la condición de insularidad, ¿no? Entonces va a ser muy visitada por navegantes, entonces hay mucha información etnohistórica de las poblaciones en ese momento. Y bueno, esta imagen yo siempre la muestro porque la encuentro muy hermosa, que es un grabado del siglo XVII, si no me equivoco, de unos holandeses que pasaron por la Mocha in Chile. Y bueno, acá es muy llamativo. Bueno, la Mocha actualmente tiene, bueno, esta sierra central, ¿cierto? Que se ve una isla súper alta y tiene un bosque, ya un bosque que es más similar como un bosque templado lluvioso, similar como el tipo valdiviano, ¿ya? Entonces, acá llama la atención, por ejemplo, lo primero que se ven las montañas y no ponen ningún bosque, ponen unos pocos árboles. No creo que en esa época no haya habido bosque. Pero aquí se nota como que le dan más importancia, ¿cierto?, a esta parte de la isla, que es la parte habitada, y van a dibujar estos campos de cultivo, ¿ya? Bueno, cuando llegan los españoles al sur de Chile, se van a encontrar con poblaciones que plantaban, ¿ya? De hecho, se describe un montón en las crónicas la agricultura que tenían estos pueblos. Y bueno, ya nos vamos de lleno al análisis que nosotros hicimos. Bueno, en el registro carpológico, ¿ya? O sea, de semillas, nosotros, bueno, primero les voy a hablar de las gramíneas. Entonces nosotros, bueno, encontramos un montón de semillas de poaceae, de gramíneas indeterminadas, y en el sur de Chile se conocen hartos usos para las gramíneas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas gramíneas que tienen propiedades medicinales, ¿no? Por ejemplo, el rizoma de la chépica. También en la vivienda, en la ruca, se va a ocupar como tipo cuña, que le llaman, esta techumbre, también en base a fibras, a gramíneas, ¿no? Por los tallos. Bueno, otras gramíneas también que son utilizadas como colchón, las quilas también, que está registrado su uso como harinas, ¿cierto? Bueno, el coligüe, que se utilizaba como material de construcción también. Y bueno, lo más como interesante es la presencia de este género de plantas, que son unas semillas del género Bromus, ¿ya? Estas semillas van a aparecer en muchos sitios arqueológicos en el sur de Chile, no solo en la isla Mocha, ¿ya? O sea, es como característico. Y lo interesante es que en las crónicas se menciona un montón el tema del magu, la teca y el lanco, ya que son unos cereales que describen los cronistas que eran utilizados por estas poblaciones y que los asimilan a los cereales europeos, ¿no? Entonces ellos también comentan que ellos los cultivaban. Bueno, esta imagen es de un libro de Claudio Gay, Historia Física y Política de Chile, creo, que el siglo XIX va a visitar Chiloé y va a encontrar en un contexto campesino que se seguía cultivando esta planta que se va a llamar Bromus mango, que es el magu, ¿ya? Que no tiene nada que ver con el mango, la fruta, es una gramínea, ya es un pasto que tiene un grano que Claudio Gay va a registrar que con este grano se hacía harina para hacer pan y también era utilizado como forraje para los animales. Durante, creo, el siglo XX, comienzo del siglo XX, también viene otro naturalista, que es el doctor Yoho, y él también va a registrar el Bromus mango, pero en la cordillera de Nahuel Buta. Y él también lo registra en un contexto campesino, ¿cierto? Y registra también el uso de estas semillas. Y bueno, también tenemos relatos ya del siglo XX,
ya, de la cultura mapuche, el Pascual Lonco, el Lonco Pascual Coña, perdón, habla de que esa planta era muy utilizada cuando él era niño. Y también hay otra señora que era una monja, que es Inés Hilger, que va a también, en base a testimonios de mapuches, ella recopila este uso también antiguo de esta planta, como una planta comestible, ¿no? Bueno, otra gramínea que se encuentra en el registro y que también está distribuida en el sur de Chile es el maíz, ¿ya? Bueno, el maíz no es de Chile, ¿ya? El maíz es una planta domesticada que proviene de Mesoamérica, ¿ya? Pero que se difundió muy rápidamente hacia todo el continente americano. Bueno, todos conocen el maíz. El maíz se come, los granos, ¿cierto? Hay muchas preparaciones que se pueden hacer, pero también una preparación que era típica también era la preparación del muday, ¿ya? Esta es una imagen de la feria de Rahue en Osorno, donde todavía se vende el muday, pero actualmente el muday no se hace de maíz, sino que se hace de trigo, ya que el trigo no es una planta de acá, es una planta que fue traída por los europeos, ¿ya? Bueno, este muday lo más probable es que sea un muday de trigo, ¿no? Y bueno, una cosa interesante, que hay una colega que trabajó con nosotros, que es la Carolina Godoy, que hizo un análisis a fragmentos de cerámica, y ella raspó fragmentos de cerámica, ¿cierto? Y encontró almidones de maíz en relación a almidones que tenían daños que eran atribuibles a la fermentación, ¿cierto? Entonces se podría decir que esta sería ya una evidencia directa de la presencia de chicha en estos contextos de la isla Mocha, ya de chicha de maíz. Bueno, otras herbáceas que se encuentran en el registro, bueno, acá, bueno, hablar que se encuentran varias ciperáceas, ¿cierto? La ciperácea hay distintas especies que se utilizan, de las cuales se utilizan los tallos, ¿cierto? Como fibras, como materias primas, y también muchas tienen tallos comestibles, ¿ya? Y bueno, también se registra en el área mapuche el uso para confeccionar la techumbre de la ruca, ¿cierto? Al igual como otras gramíneas. Y bueno, las rubiáceas también es interesante porque se registran usos de ciertas especies que son utilizadas para la tinción, ¿ya? De fibras. Otra planta que aparece en el registro, y también no solo de la isla Mocha, sino que en el sur de Chile en general, en los sitios arqueológicos, es la frutilla silvestre, ¿ya? Que esta es la semilla de la frutilla silvestre, esta es la frutilla silvestre. Bueno, la frutilla silvestre, hay un viaje, bueno, la hace famosa un viajero francés que viene a Chile, que es Fraisier, que él se lleva esta fruta a Europa y la empiezan a plantar en unos jardines botánicos, y esta frutilla se va a hibridizar, o hibridar, no sé cómo se dice, con otras especies de frutillas que creo, no estoy segura, que es con la norteamericana, ya que es la Fragaria vespa. Entonces, estas van a generar híbridos, ya que desde ahí nace, se supone, la frutilla que todos conocemos que se vende en el supermercado, ya tendría sus orígenes en esta frutilla. Bueno, la frutilla se consumía, según la literatura, en estado fresco, también en estado desecado, servía para guardarla para el invierno, ¿cierto? Porque esta fruta sale en verano, y también se registra el consumo de chicha de frutilla. De hecho, Núñez de Pineda, ya que este cronista que yo les decía que estuvo cautivo en el país mapuche, él cuenta, bueno, que cuando llegaba a las comunidades, bueno, les daban chicha, muday, ya chicha de maíz, pero la chicha realmente más preciada por los mapuches, según su relato, era esta chicha de frutilla. También, bueno, tenemos evidencia de posibles nalcas, ya, bueno, todos conocemos, bueno, supongo que todos conocemos la nalca que se come el peciolo de la hoja, ¿cierto? Y también actualmente es típica porque para hacer el curanto en hoyo, ya, el curanto chilote, se ocupa la hoja de la nalca y se pone encima como tapando para que no salga el vapor.
¿ya? Bueno, otra planta que es muy interesante y que aparece recurrentemente en los registros del sur de Chile y aparece también en la Isla Mocha es el madi, ¿ya? La Madia sativa. La Madia sativa fue registrada desde temprano por los cronistas, ¿ya? Porque tenía un variado uso culinario. Por ejemplo, era comida tostada y molida, ¿ya? Se preparaba con ella, con su semilla, harinas y aceite. Eh, bueno, Claudio Gay, en su libro de botánica, habla del MADI y comenta que, esto en el siglo XIX, habla que en realidad esta planta se cultivaba en Chile, en el campo, pero que había caído en desuso, ¿ya? Y bueno, él tira un dato que es que se lleva a Europa esta planta y que en ese momento, o él había visto que se cultivaba también en Francia. Bueno, otra planta que nos aparece en el registro y aparece también en otros sitios del sur de Chile es el rubus, ¿ya? La frambuesa silvestre también se le llama frutilla del Chucao. Em, este fruto, bueno, el género rubus es pariente de la murra, ¿no? De la mora, ¿ya? Pero la mora es una planta que no es de acá de América, es introducida, es traída desde fuera. Entonces, acá en Chile nosotros vamos a tener dos especies dentro de este género, que por un lado es la Rubus radicans, que es un frutito que no es rojo, es verde, y Rubus geoides, que es este frutito rojo. ¿Ya? Bueno, esta es una semilla arqueológica de Isla Mocha de Rubus, carbonizada obviamente, y nada, yo en realidad nunca la he probado, pero se ha registrado su uso, se puede comer, pero tiene un sabor agridulce. Así la describen en la literatura. Por otro lado, también hay evidencia, también en Isla Mocha y en otros sitios del sur de Chile, del Conoplectus californicus o americanus, ya la tahuatahua, que es esta semilla. Ya, bueno, esta es una imagen, esta es una planta palustre que crece, por ejemplo, en este caso, es una foto del río Maullín, en realidad no sé qué especie es, pero es un conoplecto. Y bueno, esta planta está registrado su uso como materia prima, ¿cierto?, de los tallos, pero también se supone que se comía su raíz. También va a aparecer frecuentemente. Y bueno, otras dos plantas, ya las últimas que nos quedan de las herbáceas, que son dos plantas que son cultivadas, que es la quinoa y el poroto común, ¿cierto? Que también aparecen en el registro de Isla Mocha y en otras partes, bueno, sobre todo la quinoa, que es, yo diría que es la planta que está más extendida en el sur de Chile durante el periodo frío tardío. Y bueno, esta es un grano de quinoa que aparece, bueno, arqueológica, esta es la planta de la quinoa, y bueno, estos son cultivos o plantas domesticadas que tampoco son de acá y que son traídas en tiempos prehispánicos, son introducidas. Ya, bueno, la quinoa y el maíz se introduce como alrededor del año 1000. Perdón, la quinoa antes. Perdón, me equivoqué. El maíz se introduce alrededor bueno, hasta el momento esas son las evidencias que tenemos. Y bueno, la quinoa en general nosotros conocemos que se puede consumir el grano, ¿cierto? Y bueno, la literatura hablan de preparaciones de sopa con los granos y también que la planta tendría propiedades medicinales, ¿ya? Eso. Bueno, ahora nos vamos con el tema de las plantas leñosas que aparecen en el registro. Bueno, en primer lugar tenemos el maqui. Sí, aparece el maqui. Esta es una imagen que saqué de un manual de recolección del maqui, ¿ya? Que es donde enseñaban de qué forma se tiene que recolectar correctamente. El maqui, todos lo conocemos porque tiene un fruto comestible, ¿cierto? Un frutito negro, morado. Y ahora se ha hecho súper famoso junto con la murta y está como de moda porque tienen propiedades antioxidantes y los venden como en las farmacias, hay en polvo, etc. Y bueno, el uso más conocido es que se podía comer su fruto, ¿cierto? También se relata que se hacía una chicha del jugo del maqui. Y también el maqui también es una planta mágica, ya en la cultura mapuche. Y se puede comer su hoja. Perdón. Su hoja se puede fumar.
perdón. Bueno, otra planta que aparece en el registro es el peumo, Cryptocaria alba, ¿ya? Semillas de peumo o cotiledones de peumo. En realidad aparecen bien poco en la Isla Mocha, pero sí aparecen también en otros sitios del sur de Chile. Esta es una especie, cierto, como más del bosque esclerófilo, y en realidad actualmente en la Isla Mocha no hay distribución o no está registrado el peumo, ¿ya? Pero bueno, de esta planta no muchos saben que se come el fruto, ¿ya? Aunque el fruto, la literatura dice que se tienen que pasar como por agua caliente. Yo realmente lo he probado así en fresco y tiene un sabor como súper fuerte. A mí no me gustó, pero no he probado cómo será pasado por agua. Y bueno, del peumo también se puede utilizar la madera, ya tiene como la leña del peumo, es como que tiene un buen uso, o sea, un uso súper conocido. Y bueno, otra planta leñosa es el canelo, ya que nosotros en la isla hemos encontrado semillas de canelo. Estos son los frutitos de los canelos. Pero en realidad la mayor parte de los usos que tiene el canelo es más bien de otras partes, como la corteza o las hojas que tienen propiedades medicinales. Y bueno, el canelo, todos sabemos que es una planta súper importante dentro de la cosmovisión mapuche, ¿ya? Em, y bueno, si bien nosotros estamos encontrando las semillas, igualmente se conoce que las semillas pueden ser consumidas como un condimento. De hecho, ahora como en el mundo gourmet, se ha tratado de introducir los frutitos de canelo. Yo he visto que lo venden en el supermercado como hay una sal de mar que tiene frutos de canelo. Pero eso, el canelo. Por otra parte, ya también tenemos avellanos, que este avellano que es de aquí, ¿cierto? Que no es la avellana europea, lleva el mismo nombre porque era un fruto seco que se parecía. Y acá, no sé, para los que lo han comido, en general se come tostado, ¿no? Pero también se puede hacer harina, se puede comer en fresco también. Y bueno, otra planta que nos aparece es el arrayán, ¿ya? En realidad el arrayán lo pongo acá, en realidad creo que encontramos una semilla, pero la isla está llena de arrayanes. Y yo tengo la teoría de que en realidad no hemos encontrado más semillas porque son súper delicadas cuando se carbonizan y yo creo que no han resistido, se han degradado quizás. O quizás también el tipo de consumo que se hacía no resultaba en una carbonización de la semilla, ¿no? Pues no la estamos encontrando, pero bueno, el fruto se puede comer y también se conocen que las hojas tienen propiedades y que incluso, por ejemplo, en el área mapuche se la echan al mate, ¿ya? Las hojitas de arrayán. Bueno, también con la madera se pueden confeccionar algunos utensilios, ¿cierto? Y bueno, ahora nos vamos para otro sitio, ya que este es un sitio que queda aquí, que queda cerca de Mininco, ya en el interior. Esta zona es una zona donde actualmente hay una transición entre el clima, bioclima eh, templado y mediterráneo, ¿cierto? Entonces, en general, se encuentran especies tanto del bosque templado como del bosque esclerófilo. Y bueno, esto es una cueva que fue excavada durante la década de los 50 por un equipo de arqueólogos y nosotros la fuimos a excavar el año 2016. Y a este sitio sí tuvimos que llegar por dato, en el marco del proyecto de Roberto Campbell también, ¿ya? Bueno, esta cuevita tiene una ocupación que es más larga que la ocupación de los sitios que nosotros cavamos en Isla Mocha. Ya aquí esto es una imagen como del perfil del suelo y la estratigrafía. Estos son los pozos que nosotros cavamos, ¿ya? Y bueno, aquí el principio básico en estratigrafía es que lo de más abajo es más antiguo que lo de arriba, ¿ya? Básicamente. Entonces nosotros acá hemos hecho, bueno, obviamente fechados, radiocarbónicos y DTL, y hemos determinado que esta cueva tiene una ocupación durante el alfarero temprano, una ocupación durante el alfarero tardío y después una ocupación más reciente, ¿cierto? Como ya post-contacto, post-hispánica. Incluso creo que hay una fecha de 1800, si mal no recuerdo. Bueno, y
cueva se ocupa hasta ahora, ¿no? Hasta hace poco aquí era un lugar donde la gente que vive en este fundo guardaba los animales, ya la oveja. Ya, y bueno, algo como interesante acá, que esto es el periodo prehispánico, que es este, con el periodo más colonial o histórico, se diferencia súper bien en el registro carpológico, porque acá empiezan a aparecer semillas de trigo, ya que ahora les voy a contar. Bueno, entonces acá puse unas imágenes de las semillas carbonizadas que nosotros hemos encontrado en el registro, y por lo general son súper parecidas a las semillas que se encuentran también en Isla Mocha y en el resto del sur de Chile, ¿no? Aquí vamos a encontrar maqui, vamos a encontrar madia sativa, vamos a encontrar quinoa, vamos a encontrar maíz, ¿cierto? Pero también cabe señalar que hay un poquito, una leve diferencia, que es que vamos a encontrar también una mayor cantidad de especies como del bosque esclerófilo, ¿ya? Y que tiene que ver también con el área donde actualmente o sea, el área ecológica donde se encuentra la cueva. Y bueno, encontramos semillas de litre, que el litre, ahora como que todo el mundo le tiene susto al litre porque a uno le da alergia, sobre todo la savia, y las hojas dicen que dan alergia, pero en realidad está registrado el consumo del fruto, ¿ya? Incluso se dice que se hacía chicha de este fruto. Y bueno, por otro lado, peumo, si bien lo mencioné para Isla Mocha, pero en realidad aquí aparece mucho más, ya que también es una especie del bosque esclerófilo. Y bueno, como les mencionaba, no, antes de eso, em, también algo como bien interesante que nos apareció en esta cueva, esto es una semilla de una solanácea que nosotros hemos identificado como posible ají, ya como un capsicum. Los capsicum, el ají, todos conocemos que, o sea, en Chile está súper extendido el uso del ají, todos los chilenos comemos ají, nos encanta el ají, y también en la cultura mapuche, bueno, actualmente conocemos este condimento que es en base a ají, que es el merquén, pero que también tiene una mezcla de semillas de cilantro, que es una planta introducida, ¿ya? Y bueno, pero en realidad en todo el sur de Chile, en contexto arqueológico, no se había encontrado hasta el momento evidencia del consumo del ají, ¿ya? Y esta en realidad es como la única semilla que está en muy mal estado de conservación, o sea, bueno, está en relativamente mal estado de conservación, le falta una parte, está aquí rota. Y bueno, yéndonos a la literatura arqueológica de evidencias de semilla en América, de esta planta, se menciona que cuando están carbonizadas son semillas súper frágiles, ¿ya? Entonces quizás por eso se conservan poco y quizás por eso tampoco la hemos encontrado, ¿ya? Y bueno, para finalizar con el tema de la cueva de los catalanes, esto era lo que les hablaba antes del trigo, ¿cierto? Estas son las semillas de trigo que van a aparecer en este contexto arqueológico y, bueno, algo que no expliqué, que se me olvidó explicar, que a pesar de que nosotros en esta cueva tenemos fechas posthispánicas, en realidad la evidencia arqueológica de este sitio es evidencia indígena, ¿no? O sea, son contextos indígenas, que independiente de que sean poshispánicos, siguen siendo indígenas, ¿ya? Y bueno, lo interesante de que está apareciendo el trigo en estos contextos propiamente indígenas, también nos habla de esta adquisición por la cultura mapuche de esta planta, ¿no? Que bueno, el día de hoy el uso del trigo está muy bien extendido y es muy común, ¿ya? En la cultura mapuche. Entonces aquí, bueno, esta es una imagen de una muestra del catuto y del mudai de la municipalidad de Pitrufquén. Y aquí, bueno, vemos los catutos, que son estos pancitos típicos mapuches, que son hechos en base a granos de trigo cocido, ¿cierto? Bueno, aquí hay mudai, probablemente sea un mudai de trigo, y aquí hay sopaipillas, que también están hechos en base a harina de trigo, ¿ya? O sea que actualmente otros cereales o pseudo cereales como la quinoa, que eran más comunes antes, se han desplazado absolutamente por el consumo del trigo, ya que es una planta, ¿cierto?, que la traen los españoles. Y bueno, para terminar, les quería hablar un poco de otro sitio que queda en las costas de Arauco, que es el sitio El Arenal,
que no les voy a mostrar más que una tabla, porque esto es parte del proyecto doctoral de una colega. Y bueno, más que nada les quería mostrar esta tabla, porque en el fondo también, bueno, también es un sitio alfarero tardío, alfarero, y bueno, se encuentran más o menos las mismas plantas, o sea, quinoa, madi, maqui, ya, gramíneas indeterminadas, maíz, frutilla silvestre, frambuesa, rubiácea. En este caso, la semilla de rubiácea es muy similar a las de Gallium hipocarpium, ¿ya? Que es el coral o relfun que se llama. Y esta planta tiene propiedades, porque tiene una raíz que es súper fibrosa y rojiza y es utilizada para teñir de rojo, ¿ya? Bueno, y otra planta que, bueno, posiblemente es una gaulteria que nos aparecieron semillas, ¿ya? Que es la chaura, que la chaura también, bueno, acá yo soy de Puerto Montt y aquí al frente de mi casa está lleno de chaura, y la chaura está registrado también en la literatura que se comía antes. Yo realmente ahora nunca he visto a gente comiendo chaura, no sé si todavía se come, pero yo la he probado y es como bien insípida, pero incluso el padre Mosbach relata que se hacía una chicha de esta planta. Y bueno, para terminar, en síntesis, por lo general se tiene la idea errónea, muchas veces entre los mismos colegas, que el registro arqueobotánico es escaso, que no se conserva, que no va a entregar información importante acerca de una sociedad. Además, se tiene la concepción de estas poblaciones prehistóricas como cazadores que perseguían a los animales y solo se alimentaban de proteína. En cambio, pensamos que el análisis y estudio de las especies vegetales en el registro arqueológico nos sirve para poner en relevancia la importancia de las plantas y del uso de recursos vegetales en la vida económica y social de estas sociedades. Podemos ver la profundidad temporal del uso o la tradición de uso de ciertas especies, como por ejemplo el maíz, el maqui, la murta, o bien el uso antiguo de plantas que hoy en día han sido marginadas, como por ejemplo el madi, ¿ya? El bromus o incluso la quinoa. Nuestros estudios han revelado que la quinoa cumplía un rol fundamental en la alimentación de algunas poblaciones del sur de Chile. Pero de los chilenos, ¿cuántos de nosotros sabíamos del uso de la quinoa por comunidades mapuches incluso en la actualidad? Por otro lado, otra arista que tiene que ver ya con los temas de conservación de la biodiversidad es darse cuenta cómo en el pasado y entre algunas sociedades actuales como la mapuche, los usos del bosque o de distintos espacios ecológicos no son necesariamente incompatibles con el desarrollo y cuidado de la biodiversidad de un territorio. Por ejemplo, en la Cueva de los Catalanes, el sitio que les mostraba, hoy es un espacio rodeado de plantaciones forestales de la Forestal Mininco. Pero de acuerdo a su registro arqueobotánico, hemos visto que posiblemente en sus cercanías existían bosques de canelo, de peumo, de litre. Además, también en el registro antroecológico hay evidencia de lingue, de luma, de notophagus, en una zona que actualmente está devastada por la industria maderera y agroganadera. Eso les quería contar. Muchas gracias. Estamos. Ok. Ok. Clemente, ahí te escucho. Eso es. Muchas gracias por confirmar. Em, ok, Constanza, primero te quiero felicitar por esta increíble presentación. De verdad ha estado muy interesante todo. Y también te quiero comentar que hemos tenido varios saluditos y algunas preguntas en el camino. Particularmente mandamos saludos y agradecimientos a toda la gente que nos está viendo. Logré captar algunos desde San Nicolás en Argentina, desde Rancagua, desde Iquique, desde Santiago, Mira. Ancud, La Serena, Pucón y Valdivia. Eh, Quizás se me pasó alguno, perdón por eso. Pero muchas gracias por vernos. Siempre es muy bueno tenerlos a todos. Y quiero reiterar las gracias, los agradecimientos a ti, Constanza. Muy, muy interesante todo. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con algunas preguntitas? Dale, a ver si puedo contestar. Lorenzo Demetrio Jara nos pregunta, estimada Constanza, ¿a qué profundidad máxima de subsuelo han encontrado el producto vegetal en los hallazgos encontrados? Gracias. Profundidad máxima. Mm.
Chuta, no sé, te podría decir, en la cueva de los Catalanes, por ejemplo, Ujú. encontramos hasta 1,80 m de profundidad. Ok, Pero lo que decía antes es que en general estos restos nosotros los encontramos en estado carbonizado, ¿ya? claro. Restos que no están carbonizados no se encuentran hasta niveles más tan profundos, a no ser que ¿Alguna? tengan unas condiciones excepcionales Mm, de conservación, el sitio, etcétera. claro, eso mismo. Muchísimas gracias. Eso es lo que te iba a preguntar a continuación. Muchas gracias. Y bueno, ya te están mandando muchas felicitaciones, de hecho son bastantes. Así que muchas felicitaciones y muchas gracias. Ok. Alguien por ahí también preguntaba en dónde puedo obtener ese material para mi lectura e investigación. Saludos y gracias. Lo comentó mientras estabas presentando varias fuentes bibliográficas que mencionaste. ¿Cómo? Tiene, alguien pregunta dónde puede conseguir ese material para lectura e Eh, investigación. Hablaba de algunos libros que tú sí, comentaste. puta, bueno, hay varios libros que están, bueno, el de Botánica Indígena de Mosbach creo que está en memoria chilena. Ok. Está disponible en internet y la mayoría de los libros más antiguos de las crónicas están asequibles a todo el mundo por internet. Ya es cosa de poner los nombres y googlear. Y ya las publicaciones como de arquivotánica, muchas están también colgadas en internet, en sitios que creo que se puede acceder, cualquier persona, no Academia Edu, creo que están como libres muchas de la bibliografía. Ok. Muchísimas gracias. Entonces ahí tienes el dato. Em, Y bueno, los libros que puse de arqueobotánica, no sé si eso le interesa, en ujú. realidad igual sí son más difíciles de conseguir, pues, porque son de Ok. otras partes, sí, pero las cosas como más de etnobotánica, que son de acá, eso se pueden encontrar en internet. Ah, maravilloso. Muchísimas gracias. Em, ok, a ver, tenemos algunas personas comentando la presentación. María Teresa Izaguirre nos comenta: el litre posee una sustancia alergénica llamada litreol, es volátil, más intenso en primavera-verano. Eh, Gracias. em, alguien aquí dice, profe, trigo en Sudamérica, ¿alguien me lo explica? No sé exactamente a qué se refiere, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. Eh, no sé, es que yo hablé que el trigo, Ujú, que bueno, todos comemos trigo, se está plantado en todo el mundo, pero en ujú, realidad no es originario de acá. Eso ujú. quizás pregunta, no sé, que es Sí, traído de una planta doméstica que fue domesticada en otras partes, de hecho em, las trajeron los navegantes europeos, ¿no? A este territorio. Y en algunas zonas fueron adquiridas como súper rápidamente. De hecho, bueno, Valdivia cuenta en sus cartas que lo primero que hace cuando funda Santiago, cuando llega a Santiago, Pedro Valdivia, ¿cierto? Él viene con las simientes, ¿ya? Y planta el trigo y, si no me equivoco, la cebada también, ¿ya? Que es como lo primero que hace cuando llega a la ciudad. Entonces, de manera muy temprana, es introducida esta planta. Y que después buenísimo. va a ser tomada también por algunos pueblos indígenas, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Ok, muy buena presentación, muy bueno. Gracias, profe. No soy profe. Súper súper interesante, muchas gracias. Muy interesante tu tema. Muy hermosa presentación. Saludos desde Buenos Aires. Eh, gracias desde Valparaíso. Muy buena charla. Tenemos un saludo, unas buenas noches desde Portugal. Wow. Mira, Muchas gracias. bueno, Saludos desde Melipilla, La Rioja, Argentina. Gente ha demostrado mucho su gratitud. Acá tenemos una pregunta que nos dice, de las especies caídas en desuso, ¿cuáles principalmente podrían volver a adquirir importancia en la actualidad? ¿O qué crees? ¿Qué se te eh, ocurre? duda. Qué opinarías? Bueno, ya hay ciertas plantas que su uso ha declinado, que han sido marginadas,
pero, por ejemplo, la quinoa hasta hace unos años no era muy común. O sea, en general uno la relacionaba más en la ciudad, ¿no? Me refiero en la ciudad. Uno la Claro, relacionaba más como al norte, al altiplano, Bolivia, Perú, pero hace unos años que se empezó a introducir de nuevo, porque además que tiene hartas propiedades alimenticias, bueno, eso, por ejemplo, es un ejemplo de una planta que se dejó de utilizar, pero volvió su uso, ¿no? ujú. No sé, no sé qué contestar. Está bien. Muchísimas gracias. Y sí, claro, finalmente habría que esperar a ver, ¿no? Si alguien la Bueno, ahí descubre. los que hacen esos estudios, Claro, no sé, los agrónomos, como que, ¿no? claro. Investigan un poco, de repente el mundo gourmet también ha reintroducido plantas. Eso mismo, y que también lo mencionabas durante la charla. Está bien interesante. Excelente presentación, muy interesante. Profe Constanza, quería preguntar cómo se estudian los sedimentos en laboratorio. Eh, ya, por ejemplo, yo voy a hablar de lo que yo hago análisis de Ujú. fitolitos. Y para extraer los fitolitos del sedimento se tiene que aplicar una serie de protocolos que son, por ejemplo, bueno, sacarle primero la materia orgánica al sedimento, también separar las arcillas, también con desfloculantes, se separan las arcillas para como limpiar un poco esto, y se aplican también unos líquidos, unos químicos que son como líquidos pesados, y con esto uno puede separar, como que pueden flotar los microfósiles, en este caso los fitolitos, ¿ya? Y queda todo el sedimento abajo, bueno, después de todos los otros pasos previos, queda como todos los restos de sedimento, que se yo, abajo, y se extraen los fitolitos desde como la superficie de este líquido. Y ahí, bueno, después eso se lavan con agua, se secan y después estos pueden ser observados en un microscopio, en una lámina, ¿cierto? Con un portaobjeto. Ok, muchísimas gracias. ¿Y por qué es importante hacer, o sea, perdón, si me permites preguntar, ¿por qué es importante hacer todo este procedimiento? ¿O qué? Porque si es que tú metes, yo hice esa pregunta la primera vez que fui como una pasantía, me Ujú. acuerdo, Sí. y me lo mostraron como muy ilustrativamente, que en el fondo si tú montas el sedimento en un portaobjeto y lo miras al microscopio, va a estar súper sucio, o sea, seguramente vaya a poder ver ciertos microfósiles, podía encontrar almidones o fitolitos, pero van a estar muy sucios, ¿ya? Y después para la cuantificación es como desagradable verlos así. Vaya a haber muchas partículas, en cambio cuando tú hacías la extracción de los fitolitos, vas a ver casi puros fitolitos en el Mm, microscopio. claro. En el fondo verlo, Y, los micro. otros microorganismos, como por ejemplo las diatomeas, que también se silicifican, y las espículas de espongiarios. Buenísimo, muchas gracias. Argelia Elena González Mesina nos dice, eres muy... Ah, se me perdió, ahí está. Eres súper capa, debería ser parte de las enseñanzas de la historia y biología en el colegio. Sería interesante eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Em, Carlos Schulz nos dice, hola Constanza, muchas gracias. El peumo se consumía manteniéndolo en la boca harto tiempo, parecido a cómo se masticaba el tabaco. Por eso a las personas que hablan mucho se les decía Puede ser que el no... peumo en la boca. Sí, Eso mismo. lo había leído. Sí. En la mocha es probable que se haya desarrollado el peumo asociado en los bosques de boldo de la isla. ¿Mm? Ah, ya, sí puede ser. Muchas gracias. Argelia González también pregunta, ¿cómo es el Madi? ¿Lo comiste? No. De hecho, ya no sé si debería decir esto, pero yo en realidad nunca he visto la planta así creciendo silvestre, la he Mm, visto en imágenes y no, nunca la he probado. Ah, no, no, sí, pues muestré una vez un Madi, pero yo no lo fui a buscar, pero no tenía la semilla, no, nunca he probado la semilla. mm. Una semilla súper chiquitita.
Ok, Que a mí muchas me da la gracias. impresión, por los usos que tiene, que eso no lo dije, que me da la impresión que era como el sésamo, así, Mm, como interesante. aceitosa. Está interesante. Gonzalo Andrés dice, hola Constanza, ¿cuál crees tú que es uno o los hallazgos más importantes de la paleobotánica en Chile? Hoy, Está fuerte esa pregunta. lo más importante, bueno, no sé, en el sur de Chile yo creo como los más relevantes, yo encuentro que son estos hallazgos de plantas en estos contextos paleoindios en Monteverde, que siempre se tiene como la imagen de que estas poblaciones que entraron a América eran como unos cazadores. De hecho, hay unas teorías, bueno, antiguas que decían que venían como persiguiendo la fauna, ¿no? Ujú. Pero en cambio, por ejemplo, en Monteverde se ha demostrado que ocupaban y conocían un gran espectro de plantas, ¿ya? Que eran de este ambiente. Eso. Y bueno, hay muchos otros hallazgos. Por ejemplo, hay una arqueobotánica que trabaja, que es la Virginia Macrosti, que ella ha estado estudiando el tema de la introducción del algarrobo, ¿ya? Porque viste que se supone que el algarrobo no es como de aquí de Chile, pues como que fue, en algún momento ingresa el algarrobo al norte, y ella ha estudiado, por ejemplo, distintas líneas de evidencia, como es que no sé cómo se llaman, pero unas como madrigueras, paleomadrigueras de ratones, y otras cosas para ver como la cronología del ingreso de este árbol. Y ahí también, bueno, se plantea que incluso podría haber sido traído por el ser humano, que había un manejo de este árbol, como un tipo de silvicultura. Ok, muchísimas gracias. Perdón por eso. Gabriela Costa Jarpa dice, saludos desde el Valle del Elqui. Aquí tenemos a ñañucas. ¿Qué saben de esa planta? No, nada, no sé. Ok. O sea, sí la conozco, es una flor súper bonita, pero no, Mm, no, ok, sorry. muchas gracias. Alina Sánchez pregunta, ¿cómo logran dar con los sitios donde investigar? ¿Por datos? Sí, pues, o sea, ya, que eso tampoco lo dije, que a veces salen así como que uno como arqueólogo descubre cosas o descubre sitios arqueológicos, pero en realidad los que mejor conocen el entorno y las zonas es la misma gente que vive ahí. Entonces, muchas veces, no sé, pues sitios, por ejemplo, en la Cueva de los Catalanes, la conocía la gente, ¿ya? Entonces era cosa de preguntar dónde estaba. Em, y también, por ejemplo, sitios de arte rupestre, como que tienen pinturas, obviamente la gente las conoce, la gente que vive ahí o que transita por esos espacios, ¿ya? Quizás no saben en detalle qué es o qué sé yo, pero sí, o sea, uno cuando va a terreno habla un montón con la gente. Absolutamente. Sí, Y o, también buscando nomás, pues buscando lo que comentaba, que era caminando en el fondo por el terreno de manera sistemática, buscando hallazgos. ok. Muchísimas gracias. Y sí, es verdad, es bien importante hablar con la gente cuando se está en terreno, porque tal como dices, ellos conocen su terreno. Em, Fabiola Cerón dice, por favor, no escuché bien el autor del libro Cautiverio Feliz. ¿Me lo dice? Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Son muchas- Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Pero si muchas- pone cautiverio feliz, al tiro le va a aparecer. ok, muchísimas gracias. Ok, me parece muy bueno que se mencionara lo vergel como origen de las comunidades mapuches, de manera que permite reflexionar sobre las categorías que se aplican a las sociedades prehispánicas, desde el análisis arqueológico y arqueobotánico. A ver, sí. Em, Yo ah, también lo encuentro importante, por eso lo dije. sí, absolutamente. Muchísimas gracias. Ah, bueno, también vi por ahí alguien que estaba teniendo problemas con los subtítulos. Esto es un mensaje de utilidad para nuestros invitados. Em, ¿Cómo se llama? Sí, nosotros tenemos activos los subtítulos automáticos, que sí tienen un cierto margen de error y si es mucho, ustedes pueden desactivarlos. ¿Ya? Em,
tienen que entrar a las configuraciones del video y encontrar la opción de subtítulos y le ponen que están desactivados. Y nada más, desde el teléfono tienen que tocar un simbolito que son unos 3 puntitos para llegar ahí. Y ya nada. Em, Eso. Muchas gracias. Gracias por Juan Carlos Ávila nos dicen, gracias por la charla. Quería consultar por una gramínea llamada mango. ¿Han encontrado algo de esa planta? Sí, lo mencioné. Ujú. El Bromus mango, sí. Mm. O sea, bueno, realmente nosotros hemos encontrado semillas de Bromus del género. En realidad no lo hemos adscrito a nivel de especie, ¿ya? Pero bueno, se mencionan, lo que yo contaba que era, se mencionan 3 gramíneas de este género, Bromus, en las crónicas en general y en los trabajos. Incluso hay un trabajo de un botánico, un profesor de la Universidad de Concepción, que es Oscar Matei, que es como súper conocido, y él tiene un artículo del año 86 que se llama, habla del género Bromus en Chile. Y ahí también habla como esta problemática de estas plantas que eran utilizadas, que eran del género Bromus, que ya no se usan. Y también él plantea en este artículo que el Bromus mango, a pesar ya de que es súper mencionado ya por Claudio Gay, ¿cierto? O por los cronistas, ya no crece de manera silvestre en Chile. O sea, no solo no se usa, él dice que no, yo realmente ahí no sé más allá de eso, pero porque no es mi tema en particular, pero él plantea eso, pues que esa planta está desaparecida en Chile. Mm. Y bueno, y se utiliza, no sé a qué apuntaba la pregunta, pero lo que hablan las crónicas es que se utilizaba como tipo un cereal, que era cultivado Ah, y que se ocupaba su semilla. mira qué interesante. Mm, a Sebastián Tobar pregunta, si puedes repetir de dónde provenía el algarrobo. No dije, No lo dijiste, perdón. dije que no era de Chile, Ah, pero ya, perdón. no sé bien, pero es como, no sé si es del noroeste argentino, no sé. Ahí, pero Ok, hay un artículo que está desde libre acceso que habla de eso, que es de Virginia Macrosti, si la quieren googlear a ella. ok. O también de repente lo pueden encontrar en otras partes. Ok, muchas gracias. Em, bueno, Catamano Salva pregunta, ¿Vergel incluye a los pehuenches y huiches o solo los mapuches? Ya, sí. Bueno, no está tan estudiado el tema, de hecho, en la cordillera, precordillera, no hay mucho estudio arqueológico, ¿ya? Y más bien se piensa que, o sea, los pehuenches vienen quizás de poblaciones más móviles, ya que Mm, no sé si son las mismas, o sea, algún vínculo deben tener, pero no. En realidad el vergel está descrito más bien para la zona de, bueno, la primera vez que se habla de vergel es en la zona de Angol, en la Escuela Agrícola de Vergel. Que ayer el chico que estaba exponiendo era de Angola, así que él debe saber de lo que estoy hablando. Y también en la costa del Biobío, de Araucanía, pero ya más hacia el sur, como, onda, como Valdivia. No sé si podría hablar tanto de Vergel, si hay evidencias similares, pero más se habla del estilo Valdivia. ok, muchísimas gracias. Y bueno, parece que ya no tenemos más preguntas por el momento, así que, y bueno, estamos en buena hora. Así que quiero agradecer nuevamente a todos, a toda la gente por acompañarnos el día de hoy, en especial a ti, Constanza, por esta increíble presentación. Mañana tenemos estudio del género Nolana entre suspiros, libros y oasis de niebla. Bien interesante título con Josefina Hepp. Así que no se lo pierdan mañana a las 7 de la tarde, como, tal como hoy y todos los días hasta el sábado en esta semana floral. Así que muchas gracias a todos por participar. Em, Y justo nos llegó otra pregunta más. Em, Ya, vamos a terminar con unas poquitas más, ¿sí? Bueno. ¿El tubérculo papa es originario de acá de América o fue traído foráneamente, creo que dice, de Europa? No, la papa es de acá.
La papa es más del norte, como de Perú, de esta zona como de Sudamérica. Incluso hay unos trabajos que hablan que, bueno, uno de los ancestros de la papa, ¿cierto? Porque, bueno, las plantas cultivadas van a, no, o sea, hay parientes silvestres de estas plantas que probablemente son los que hibridizaron para conseguir estas variedades cultivadas, entonces, o domésticas. Entonces, por ejemplo, se plantea que uno de los parientes silvestres de esta planta es Solanum maglia, que es una planta que tiene gran distribución aquí en Chile. Y también hay estudios genéticos de la papa que plantean dos como áreas de domesticación, que sería como más al norte, como la zona de Perú y la zona de Chiloé. Pero ahí no sé si es que fue una domesticación paralela o más bien quizás vinieron variedades peruanas, o sea, vino la planta ya siendo domesticada desde Perú hasta llegar a Chiloé y ahí siguieron procesos de post-domesticación donde se generaron otras variedades y se diversificó y se dio como más variabilidad a la especie. Ahí no sé. Claro. De cualquier forma estaría bien interesante averiguar, ¿no? O sea, cómo pudo Igual diversificar hay tanto. hartos trabajos, como de genetista, es un tema. Definitivamente es un tema. Muchas gracias. Lorenzo Jara también nos pregunta, ¿por qué la arqueología de países vecinos están más adelantados en exploración e investigación de terreno aún en comunión con paleontólogos? ¿Hay escasos hallazgos desde Erika y Zen? Gracias. ¿O qué dices? No sé a qué se refiere. En el fondo dice, ¿por qué la arqueología estará más adelantada? ¿La arqueología de países vecinos está más adelantada? ¿Qué crees que sí? O no sé. No sé, no diría, no sé, prefiero no hablar de eso. Ok, muchas gracias. Em, bueno, como última, tenemos una pregunta de Pati Canales. ¿Encontró data de piñones? Yo no, pero hay un colega que excavaron unos sitios claro, en la precordillera, cordillera, y creo que en la región de la Araucanía, y ahí encontraron como asociados a unas cuevas y a restos como de fogones, encontraron restos de piñones, sí, Mm, pero no se encuentra para el Valle Central, no hay registro, y para la costa tampoco. mira. Ok, muchas gracias. Entonces ya con eso creo que estamos bien para cerrar esta sesión. De nuevo, siento que digo demasiado esto, pero creo que es importante. Creo que no hay palabras para expresar lo agradecido que estamos. No, Eh, gracias a ustedes, pues, les dije primero por la invitación. Así es. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos, de verdad, ha sido un honor tenerte como invitada y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y nos vemos mañana con más de Cuarentena Conciencia, Semana Floral. Que estén muy bien.